El compromiso de las senadoras y los senadores integrantes de las 64 y 65 legislaturas para garantizar el derecho humano de las mujeres, las niñas y las adolescentes a vivir y desarrollarse en entornos libres de violencia ha quedado consolidado durante la legislatura de la paridad. A partir del 2018, el Senado de la República impulsó grandes reformas constitucionales que impactaron de manera positiva la vida de las mexicanas. En 2019, fue aprobada la reforma constitucional en materia de paridad para garantizar que la mitad de los cargos de decisión sean ocupados por mujeres. Esta reforma, mejor conocida como paridad en todo, garantiza la participación igualitaria de mujeres y hombres en los puestos de poder y toma de decisiones en las esferas de la vida política, económica y social de nuestro país. Pero la reforma a la Constitución para incorporar la paridad no era suficiente. Las mujeres son víctimas de violencia antes de la campaña, durante la campaña y también en el ejercicio del cargo. Para ello, era indispensable incorporar una reforma que protegiera a las mujeres de las violencias de que son objeto. Por ello, se aprobó un paquete de reformas que establecen por primera vez en nuestro país la violencia política contra las mujeres por razón de género. Cómo denunciarla y atenderla. Para atender la demanda de las mujeres, las niñas y los niños que son víctimas de incumplimiento de las obligaciones alimentarias, se aprobó la reforma constitucional llamada Ley 3 de 3, que además de negar el registro a quienes pretenden ocupar un cargo de elección popular o desempeñarse en el servicio público por ser deudores alimentarios, también le niega el registro a quienes son sentenciados por haber cometido delitos contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexual, violencia familiar, violación a la intimidad sexual y por violencia política contra las mujeres. Además de la Ley 3 de 3, era necesario crear un complemento muy importante, el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, para garantizar que ningún deudor alimentario pretenda ocupar un cargo público en nuestro país. Continuando con las reformas constitucionales, se incorporaron conductas graves para garantizar la seguridad de las víctimas. Por ello, se estableció que en caso de abuso sexual contra menores de edad, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro y trata de personas, se mantenga en prisión preventiva a los delincuentes. Las senadoras y los senadores se han comprometido para legislar partiendo de la realidad que viven las mujeres, donde lamentablemente no se respetan sus derechos. Por ello, se dieron a la tarea de escuchar las demandas de las víctimas y de sus familiares, particularmente en aquellos casos donde a través de las redes sociales o el Internet se ha hecho uso indebido de imágenes que fueran compartidas en un ámbito de confianza con sus parejas o personas cercanas. Por ello, se aprobó la reforma sobre violencia digital y mediática, que además incorpora como delito la violación a la intimidad sexual. Partiendo de esta realidad y de la lamentable violencia física que sufren y siguen sufriendo las mujeres, fue necesario incorporar como método de agresión el uso de ácido o sustancia corrosiva, cáustica, irritante, tóxica o inflamable o cualquier otra sustancia que pueda provocar lesiones internas o externas. A lo largo de diversos foros y encuentros, las senadoras y los senadores se dieron a la tarea de escuchar y atender las demandas de las madres, padres y familiares de las víctimas que solicitaban medidas adecuadas para prevenir y atender la violencia feminicida en nuestro país. Por ello se aprobó la reforma que fortalece las órdenes de protección, ampliando su vigencia hasta por 60 días, las cuales se puede extender hasta que concluya el riesgo en las víctimas. Continuando con estos compromisos, se aprobaron reformas para mejorar la coordinación entre las autoridades responsables de operar la alerta de violencia de género y los centros de justicia para las mujeres. Las niñas y los niños siempre han sido una prioridad en el trabajo legislativo. Atender sus demandas y escucharlos a través de parlamentos y espacios ha sido enriquecedor. Por ello, se aprobó una reforma que establece que los delitos relacionados con violencia sexual no prescriben, pudiendo ser denunciados mucho tiempo después de haberse cometido. Además, se prohibió el castigo corporal y humillante, partiendo de una realidad que no permite el acceso a la justicia a las mujeres, ya sea por procesos o juicios complicados, falta de recursos o mala práctica en los juzgados. Las senadoras y los senadores recogieron la principal demanda en materia civil y familiar: procesos ágiles, de fácil acceso y con perspectiva de género. Por ello se aprobó la expedición de un nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares. Para fortalecer la autonomía de las mujeres, el Senado de la República aprobó la reforma que incorpora como acto discriminatorio prohibir, limitar o restringir el acto de amamantar en espacios públicos.
La población en situación de vulnerabilidad siempre es y será una prioridad para las senadoras y los senadores. Nuestro país tiene una política centrada en colocar primero a esta población. Por ello, en el Senado de la República se aprobó una reforma que mejora las condiciones laborales de las personas trabajadoras del hogar. Además, se aprobaron reformas para establecer licencias por cuidados médicos en caso de madres o padres trabajadores cuyos hijos hayan sido diagnosticados con cáncer, y licencia de maternidad para las mujeres militares o licencias posteriores en caso de hijas e hijos nacidos con alguna discapacidad o atención médica hospitalaria. Para garantizar el empoderamiento económico de las mujeres, se aprobaron reformas para que las instituciones de la banca de desarrollo y los fideicomisos públicos prioricen programas y proyectos que atiendan necesidades específicas de las mujeres. El compromiso del Senado de la República con los derechos humanos de las mujeres, las niñas y las adolescentes hoy es una realidad. Garantizar que vivan y se desarrollen en igualdad y en espacios libres de violencias marca nuestra historia. Avancemos por ellas y para ellas. Senado de la República.